Buenos días. Vamos a dar la clase del día 23, no del 25, como erróneamente dije en la última clase. La clase del lunes 23 vamos a intentar, vamos a conseguir hablar todo lo que tenemos que hablar del legado en dos partes diferentes. Bien, por lo pronto vamos a definir el legado. El legado es una atribución voluntaria y testamentaria, mortis causa, y a título particular de bienes y derechos sin responsabilidad directa por las deudas hereditarias, salvo en el caso específico de distribución de toda la herencia en legados. Vamos a ir desglosando esta definición. Atribución voluntaria y testamentaria. He dicho ya en varias ocasiones que el legado solo puede establecerse por vía de testamento. Aunque se habla de legado legal para aclarar algunas atribuciones legales, como por ejemplo el usufructo del viudo, realmente no son un legado, puesto que no se establecen en testamento. Es una manera de referirse a ellas. Mortis causa, eso se diferencia claramente el legado de la donación inter vivos. El legado solamente tiene efecto con la muerte del causante. Se difiere lo que diga el testamento hasta el momento de la muerte del causante, entre otras cosas porque el causante siempre puede revocar el testamento antes de morir y hacer una nueva disposición de bienes. Objeto del legado son los bienes y derechos. Aunque hemos dicho que son atribución a título individual, a título particular, también podría ser objeto de legado, lo sabemos, el legado de parte alícuota. Incluso es posible, como ya veremos en la segunda parte de este tema, que se dé el legado sobre cosas que no son del causante, el legado, lo que se llama el legado de cosa ajena. El Código Civil solamente impide que haya legado sobre las cosas que no están en el comercio. Artículo 865. Y tampoco se permite el legado cuando, como dice el artículo 866, cuando la cosa fuera ya propia del legatario, al tiempo de hacerse el testamento. De manera que en el legado hay siempre dos partes. Una de ellas, podemos decir, el acreedor del legado, que es el legatario, y la otra parte es el deudor del legado, el que tiene que entregar la cosa a quien vamos a llamar grabado, con V, grabado. El código se refiere al grabado nombrando al heredero o en su caso al albacea con facultades para entregar. Pero yo creo que lo importante es averiguar qué persona es la que tiene que entregar el legado, a qué persona ha encargado el causante que entregue el legado, que es el grabado. Podrá ser el heredero, casi siempre lo será, el albacea u otra persona a quien el testador haya hecho ese encargo, aunque no sea ni albacea ni heredero. Persona encargada únicamente de entregarle el legado. Puede resultar que el legatario sea al mismo tiempo heredero. En ese caso, al heredero que reúne también la condición de legatario se le llama prelegado. Cuando empleemos la palabra prelegado nos estamos refiriendo a una persona que es al mismo tiempo heredero y legatario.
Según el artículo 890, en el párrafo segundo, se puede aceptar la herencia y repudiar el legado, y a la inversa, se puede aceptar el legado y repudiar la herencia. Por lo tanto, son dos atribuciones diferentes y podríamos decir que cabe aceptar las dos, repudiar las dos, aceptar una y repudiar la otra. Bien, el artículo 858, párrafo primero, es el que nos dice que el causante, el testador, podrá gravar no solo a su heredero, sino también a los legatarios. Permite que el grabado sea a su vez un legatario, en cuyo caso estaremos hablando de sublegados. Es decir, puede ocurrir que yo le deje a un señor una finca, pero le ordene al legatario que a su vez entregue un legado, pues, de cantidad, por ejemplo, a favor de determinada persona, de manera periódica. De manera que el legado tiene bastante parecido con la legítima, en el sentido de que en ambos casos se trata de créditos que tienen en principio contra los herederos. Son créditos contra los herederos. Lo que pasa es que el origen de la legítima es legal y aquí es todo lo contrario del origen del legado, que es voluntario, testamentario. Pero podríamos decir que hay mucho paralelismo entre ambas figuras. Al ser un crédito, también resulta que tiene mucha semejanza con los créditos ordinarios frente a los herederos, los créditos hereditarios, llamémoslo así. El causante tenía unas deudas cuando falleció y sus herederos le van a sustituir en la posición pasiva. Bien, pues el legado no deja de ser un crédito no anterior a la muerte del causante, pero creado con la muerte del causante. Y en ese sentido los legatarios son también acreedores. ¿Frente a quién? Frente a los herederos, fundamentalmente. De todas maneras, como ya hemos visto, y veremos en su momento cuando hablemos del tema de las deudas del causante, los acreedores del causante tienen preferencia sobre los legatarios, hasta el punto de que si el patrimonio, como ya hemos visto también, si el patrimonio de los herederos, si lo recibido por los herederos no fuera suficiente para pagar las deudas del causante, se podría dirigir el acreedor frente a los legatarios. Y por tanto, esa posibilidad de dirigirse contra los legatarios, el acreedor, nos hace pensar en que son preferentes a los legatarios, los herederos, perdón, los acreedores. Si no fuera así, si el legatario fuera preferente a los acreedores, pues entonces resultaría que no se pagaría la deuda por el simple expediente de establecer muchos legados. De manera que vemos que cuando son los herederos los que tienen que entregar el legado, tienen una responsabilidad muy parecida a la del heredero que paga las deudas del causante. De manera que cuando acepte la herencia a beneficio inventario, responderá con lo recibido, y cuando acepte la herencia pura y simplemente responderá con todos sus bienes, con los recibidos y con los que ya tenía. Sin embargo, como dice el artículo 858, cuando el testador haya establecido que sea el legatario el que pague el legado, entonces ahí se diferencia del régimen normal y el legatario solo respondería con el legado que ha recibido. Se trataría de una responsabilidad con lo recibido, con viribus, con las fuerzas recibidas. Pero el paralelismo que hay entre
la posición del legatario y frente al heredero y la posición de los acreedores frente al heredero difiere en un aspecto que tiene importancia, y es que el causante puede establecer preferencias a la hora de pagar los legados. Concretamente, el artículo 859 nos dice que cuando el testador grave con un legado a uno de los herederos, a uno, él solo quedará obligado a su cumplimiento. Si no gravare a ninguno en particular, quedarán obligados todos en la misma proporción en que sean herederos. De manera que vemos que, al contrario de lo que ocurre con las deudas del causante, que deben ser afrontadas por todos los herederos, el pago de los legados solamente será afrontado por aquel heredero que el causante haya designado expresamente. Si no hace esta designación y establece un legado, entonces serán todos los legatarios los que deban responder del pago de ese legado. Y lo hacen de manera proporcional. Lo hacen de manera proporcional, como veremos que también ocurre en la responsabilidad de los herederos frente a la deuda del causante. Aunque no se establece una regla especial para el caso del sublegado, es decir, del que paga la deuda, el legado no es el heredero sino un legatario, pensamos que también aquí debe regir la voluntad del causante, en el sentido de que debe hacerlo deberá pagar el legado a aquel legatario que ha sido designado expresamente para ello. Bueno, ¿y cuál es la razón que justificaría un régimen distinto del legado respecto a las deudas del causante? Yo la veo muy clara. Las deudas del causante existían antes de la muerte del causante. Entonces juega el principio de responsabilidad patrimonial universal, 1911. El deudor responde con todos sus bienes. Es decir, todos los bienes de la herencia van a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del causante. Sin embargo, el legado no es una deuda existente antes de la muerte del causante. Es una deuda que crea el causante. Por lo tanto, depende de su voluntad. Y eso explica que tenga un régimen distinto al resto de las deudas del causante. Puesto que, podríamos decir, ha sido, permítanseme la expresión, han sido caprichosamente creadas por el causante. Las otras eran unas deudas que tenía que pagar, quisiera o no. Pero esta es una deuda que tienen que pagar sus herederos porque el causante la ha creado. Y eso es lo que explica que, como el causante es el que crea la deuda, también puede establecer la manera o quiénes van a pagar esa deuda, quiénes van a ser los gravados. No concretamente todos los herederos, no concretamente todos los legatarios, sino aquel heredero o legatario a quien el causante haya nombrado o le haya dado la función de gravado con la entrega del legado. El artículo 787 permite un supuesto que no es infrecuente, que es establecer legados de usufructo de la herencia. Recordemos que un caso muy frecuente, un caso que se da muchísimo en la práctica, es establecer el usufructo universal en favor del viudo. Bien, este artículo 787 dice: la disposición en que el testador deja a una persona el todo o parte de la herencia y a otra el usufructo será válida. Si llamara el usufructo a varias personas, no simultáneas sino sucesivamente, se estará lo dispuesto en el artículo 781. Bien, esta remisión al artículo 781 es a la materia de la sustitución fideicomisaria, que ya estudiaremos después del legado, precisamente. Lo estudiaremos ya en el próximo día, mañana martes. Bien, repito que es el caso más frecuente en la práctica, que es el usufructo universal en favor del viudo. Está perfectamente admitido por el artículo que acabo de leer, 787, y bien, se nos plantea
si el usufructo, el legado de usufructo es un legado, si el usufructo vidual tiene carácter de herencia o de legado. Ya he dicho que no tiene carácter de herencia porque el viudo el legitimario y usufructuario no responde de las deudas del causante, o al menos no responde directamente. Luego, entonces, es legatario. Y así lo califica la Dirección General de los Registros y la jurisprudencia. Y aparte de la mayoría, vamos, prácticamente la unanimidad de la doctrina. Como dije el otro día, las cosas que están grabadas durante la vida del causante, por ejemplo, una finca hipotecada, pasan a sus sucesores con el gravamen. De manera que el que tiene, al pasar con el gravamen, resulta que los titulares de esos derechos podrán ejercitarlos frente al titular actual de la finca. Pero hay que distinguir aquí entre el derecho real de garantía y los derechos reales distintos, como el de disfrute, por ejemplo, un usufructo. Porque con respecto al derecho real de garantía, por ejemplo la hipoteca, o la hipoteca fundamentalmente, aquí debe prevalecer el hecho de que los deudores, el deudor de esa hipoteca, de ese derecho de garantía, era el causante, y su sucesor serían los herederos, que son los sucesores naturales del causante. Claro, al legarse la finca afectada por este derecho real de garantía, nos podíamos cuestionar si son ahora los legatarios los que deberían afrontar el pago de esa hipoteca, de ese derecho real de garantía, o seguirían siendo los herederos. La cuestión se resuelve en los artículos 867 y 868 del Código Civil, que dice lo siguiente. (867) Cuando el testador legare una cosa empeñada o hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible, el pago de esta quedará a cargo del heredero. Si por no pagar el heredero lo hiciere el legatario, quedará este subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra el heredero. Cualquier otra carga, perpetua o temporal, a que se haya afecta la cosa legada, pasa con esta al legatario, pero en ambos casos las rentas y los intereses o réditos devengados hasta la muerte del testador son carga de la herencia. Y el artículo 868 nos dice: si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario deberá respetar estos derechos hasta que legalmente se extingan. Luego, por lo tanto, de la lectura de estos dos artículos sacamos la conclusión a la que yo también dije antes. Si se trata de un derecho real de garantía, el heredero es el que tiene que pagarlos. Si los pagara el legatario, entre otras cosas porque si no paga el legatario, pues aquello se va a sacar a subasta y se va a perder la finca, y por lo tanto perderá el bien adquirido con el legado, y le puede interesar pagar, pero tiene derecho a repetición contra los herederos. Sin embargo, cuando el derecho real es de uso y disfrute, como usufructo, uso y habitación, entonces podríamos decir que el legatario tiene que asumir ese gravamen existente antes y tendrá que respetar el derecho real que ya estuviera constituido sobre la finca, el usufructo, el uso o habitación. Bien, vamos a pasar al siguiente epígrafe. Perdón, el epígrafe que hemos terminado ahora es el epígrafe cuarto, el legado. El epígrafe quinto, adquisición del derecho al legado, clases de legados. Este epígrafe va a ser muy largo y vamos a emplear prácticamente lo que nos queda de clase.
un poquito menos, pero vamos a emplear bastante tiempo. Adquisición del derecho al legado. Bien, tenemos que distinguir entre dos conceptos a los que no se refiere con claridad el código. Una cosa es derecho al legado, es decir, derecho a que te entreguen el legado, y una cosa diferente es la propiedad del legado. Son cosas diferentes. En el código no está muy claro, pero todo se entiende perfectamente cuando hacemos esa distinción. Pero previo a todo eso, a hablar del derecho al legado y del derecho a la propiedad del legado, y la propiedad del legado propiamente dicha, tenemos que decir que si en la sucesión hay legitimarios, ya hemos visto que hay que imputar las legítimas, imputar donaciones y legados y ponerlo en relación con las legítimas, si hay legitimarios. Porque toda esa reunión ficticia, toda esa suma de relitum y donatum y restarle las deudas, esa es una operación intelectual, como hemos dicho, que solo tiene sentido cuando hay legitimarios. Si no hay legitimarios, no hay nadie a quien proteger y por lo tanto se observa un simple criterio de antigüedad. Primero prevalecen las donaciones por el orden en que se han hecho y después viene el pago de los legados, y el pago de los legados se hará, pues en principio hay algunos que son preferentes a otros, ya lo veremos más adelante, pero si todos son iguales, pues y no se pueden pagar todos, pues se pagarán a prorrata. Esa es la regla general. Pero cuando hay legitimarios, entonces sabemos que hay que hacer un cómputo de la legítima. ¿Por qué? Porque solo cuando conocemos el importe exacto de la legítima podremos ver si las donaciones y los legados son inoficiosos o son, podríamos decir, oficiosos. Es decir, si exceden o no de lo que se podía haber dado en concepto de donación o de legado. Para eso es preciso hacer el cómputo, repito, solo en el caso en que haya legitimarios. Luego, sabemos ya, porque lo dice el artículo 828, que el legado, en principio, se imputa a la parte disponible. Podríamos decir que es su destino natural. Pero también se decía en el artículo 828 que si excede de la parte disponible se podrá imputar a la mejora. Será entonces un caso de mejora implícita. Bien. Aquí también tenemos que distinguir entre extraños descendientes y extraños no descendientes. Mientras que el extraño descendiente puede resultar que su legado se imputare a la mejora, en el extraño no descendiente su legado solamente se puede imputar a la parte disponible. Bien, entrando ya en la materia que nos resta por discutir, el derecho al legado y las clases de legado. Vamos a establecer esta doble coordenada para centrar el tema, en primer lugar, dentro de las clases de legados, del legado más frecuente, del legado más importante, que es el legado de cosa específica propia del testador. Legado de cosa específica propia del testador. Es decir, te lego esta finca, te lego este coche, te lego este paquete de acciones. Son cosas específicas y son propias del causante. Bien, el artículo 881 nos dice: el legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del testador y lo transmite a sus herederos. Fíjense en la terminología. Adquiere derecho a los legados. Esto hay que interpretarlo en esos términos. Adquiere derecho a los legados. Tiene, en principio, tiene derecho a pedir que se le entreguen los legados y a que, si procede, se le entreguen los legados.
Esa es la interpretación que hay que darle. Pero, ¿qué quiere decir el código cuando habla de legados puros y simples? Bien, en principio podríamos pensar que está pensando en, en los legados de cosas específicas. Desde luego, no en los legados, por ejemplo, de cantidad. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia muy antigua, de 1891, negó que los legados de cantidad se les aplicara esto. Ahora bien, en el artículo 882, es decir, en el artículo siguiente al 881, que habla de un derecho al legado, que se adquiere desde la muerte del causante y se transmite a los herederos, dice, a los herederos del legatario me refiero. En el artículo 882 se dice: cuando el legado es de cosa específica y determinada propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquel muere y hace suyos los frutos o rentas devengadas y no satisfechas antes de la muerte. Dice a continuación el párrafo segundo: la cosa legada correrá desde el mismo instante a riesgo del legatario, que sufrirá por lo tanto su pérdida o deterioro, como también se aprovechará de su aumento o mejora. Bien, este artículo, si lo tuviéramos, si hiciéramos una interpretación de él aislándolo de lo que dicen otros artículos, pues sería muy claro en su interpretación. Cuando la cosa es específica, la propiedad del legado pasa al legatario desde la muerte del causante, desde que aquel muere. Y si hubieran frutos pendientes de recolectar, también los hará suyo el legatario, propietario ya. A partir del momento de la muerte del causante, podemos decir que el riesgo se invierte y ahora todos los riesgos pesan sobre el legatario barra propietario. Esa sería la interpretación que daríamos a este artículo si estuviera aislado y no hubiera otros que hablan de la misma cuestión. Pero el problema es que hay otros que hablan de la misma cuestión y hacen que tengamos que modificar la interpretación inicial que habíamos dado. Ese artículo fundamentalmente es el artículo 885, que dice: el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla. Bien, si es propietario, ¿por qué no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada? Se nos puede decir, bueno, porque es propietario pero no es poseedor. Y entonces la posesión es una cosa de que no se puede adquirir de manera, podríamos decir, de manera ilegal. Y si hay un poseedor y no te la quiere dar, entonces tendrás que irte a la vía judicial. Pero no puedes ocupar por tu propia autoridad la cosa porque tiene un poseedor y no puede extinguirse una posesión de manera violenta o ilegal. Y bien, ¿y por qué la ley supedita que la entrega del legado a que se entregue por parte del heredero o del albacea? En ambos casos, ya lo dijimos antes, habría que emplear la palabra grabado, porque el que tiene que entregar el legado es el grabado, heredero, albacea o encargado de entregar el legado. ¿Por qué hay que pedir la entrega y no se dice en el artículo que éste deberá hacerlo, deberá entregar? Pues efectivamente, esta materia que yo he estudiado en un artículo publicado hace relativamente poco tiempo, 3 años o algo así, es la denegación de la entrega del legado. Del artículo 885, que hace depender la entrega del legado de la voluntad del grabado, se infiere
que realmente el grabado podría denegar la entrega del legado. ¿Cuándo? En primer lugar, y por eso dije antes que había que computar la legítima cuando había legitimarios, en primer lugar, si el legado lesiona la legítima, por ejemplo, hay que pagar un legado, pero resulta que si se pagara ese legado se perjudicaría al legitimario. Imaginemos, veamos un caso que lo puede ver muy bien. Un extraño no descendiente, un amigo, un amante. Ese legado solamente puede grabar la parte disponible, pero ¿y si la parte disponible hubiera sido ocupada ya anteriormente por una donación? Pues entonces no podríamos pagar el legado, ni con cargo a la parte disponible porque está ocupada por una donación, ni con cargo a la legítima y a la mejora porque el legatario no es descendiente. Luego, ahí tenemos un caso ya en que que por lesionar la legítima no se podría pagar un legado. Piénsese, por ejemplo, en un legado que habría que pagar en principio, pero que no se puede pagar porque el testador ha establecido unas preferencias en el orden de conservación de legados y hay concretamente un legado que queda atrás. Y entonces se van pagando los legados y al final queda uno que no se puede pagar porque ya no quedan más bienes. Porque ya se han agotado los bienes. También es otra posibilidad de denegar un legado. De todas maneras, como esta materia es testamentaria, es voluntaria por parte del causante, ya hemos visto antes que el causante podía prever quién tendría que pagar los legados y en eso se diferencia claramente del tema del pago de las deudas del causante. Podríamos decir ahora que el causante podría, con su voluntad, hacer que el régimen sea distinto al que marca el artículo 885. Y concretamente me estoy refiriendo al caso en que el causante ha previsto que el legatario ocupe por su propia autoridad la cosa legada, es decir, que no se aplique el que haya que pedir la entrega y que te la tengan que dar, sino que se faculta al propio legatario para que ocupe, para que haga suya la cosa legada, que tome posesión de ella sin el consentimiento de las otras partes implicadas. Esto en principio está admitido. Por ejemplo, la Dirección General del Registro Notariado admite que el pacto, la cláusula por la que el causante autoriza al legatario para tomar posesión de la cosa es válida y por tanto en ese caso no tendría por qué esperar a pedirla y que la entregara el grabado. Y también la Dirección General de los Registros considera que no habría que pedir la entrega cuando el legatario sea a su vez el único heredero. Es un caso de prelegado en que como no hay otras personas interesadas, pues es como Juan Palomo, me lo guiso y me lo como, entonces en ese caso no haría falta tener que pedir al grabado la entrega, porque es el único heredero y por lo tanto el único es acreedor y deudor de sí mismo, y no jugaría el precepto. Sin embargo, estas dos posibilidades, tanto la de que lo haya previsto así el causante como la del caso del prelegado, no jugaría en caso, y así lo establece el Tribunal Supremo, concretamente hay una sentencia de 25 de mayo del 1971, en que esto no juega cuando hay legitimarios. La presencia de un legitimario en una sucesión en la que hay legados hace que, primero, haya que computar la legítima y, segundo, esa operación puede impedir la entrega del legado. Y, por tanto, si impide la entrega del legado, impide también que se haga autoentrega el legatario de la misma. En este caso no jugaría la facultad que ha dado el causante para posesionarse del legado porque habría terceros legitimarios que resultarían perjudicados. Bien, y de manera que
En el caso del legatario, vemos que aunque dice el artículo 882 que adquiere la propiedad, realmente tenemos que pensar que no la adquiere, sino que habría que esperar a la entrega del legado. Es decir, lo que no es que no adquiere la propiedad al morir el causante, adquiere el derecho al legado. Pero ese derecho al legado puede ser denegado si el grabado considera que no puede entregarlo porque lesiona la legítima o porque lesiona derechos preferentes, como el de el de un donatario o el de un legatario que tiene otorgada por el causante la preferencia sobre el legatario en cuestión, del que estamos tratando. Hay que recordar también que el artículo 831, el que hablaba de la fiducia sucesoria, excepcionaba este régimen, puesto que dice que, concretamente se dice que confiere los legados, la atribución de derechos sobre cosas específicas, conferían no solamente la propiedad, sino también la posesión. Y podríamos decir, por tanto, que en ese caso pues no jugaría la teoría general que hemos expuesto hasta ahora, sino que aquí, al decir el artículo que también se produce la entrega, pues podríamos decir que aquí se adquiere la propiedad de manera indiscutida. Es concretamente el párrafo final, el párrafo tercero del 831.1, que dice: las disposiciones del cónyuge que tengan por objeto bienes específicos y determinados, legados, además de conferir la propiedad al hijo descendiente favorecido, le conferirán también la posesión por el hecho de su aceptación, salvo que en ella se establezca otra cosa. Luego aquí vemos que este artículo, que ya en su día comentábamos, excepciona el régimen de entrega del legado del artículo 885. El artículo 883 nos dice que la cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador. Bien, lo principal de este artículo es que se sigue la regla accessorium sequitur principale, de manera que si yo lego una casa, salvo disposición contraria del causante, debo entregar todo lo que pertenece a esa casa, todos sus accesorios. El artículo 886, párrafo primero, nos dice: el heredero debe dar la misma cosa legada, pudiendo hacerlo, y no cumple con dar su estimación. Podríamos decir que a la hora de la entrega del legado se ha de seguir la regla de entregar la cosa in natura, es decir, entregar la misma cosa. Si te tengo que entregar una casa, te tengo que entregar esa y no otra, por mucho que haya otras casas parecidas o que tengan una situación semejante. La prestación in natura. Pero claro, dice el artículo, pudiendo hacerlo. De manera que si hubiera, en su contrario, si hubiera imposibilidad sobrevenida de entrega, de una imposibilidad duradera, no transitoria, pues entonces y fuera imputable al deudor, pues se perpetúa la obligación, perpetuatio obligationis, es la regla que hemos visto en derecho de obligaciones, y habría que entregar el equivalente pecuniario, pero solo en el caso de que no se pudiera hacer la entrega. En el artículo 886, párrafo tercero, se dice que los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo de la herencia, pero sin perjuicio de la legítima. De manera que aquí también se establece con claridad la preferencia, bueno, ya lo hemos visto en otros lados, en el 821, por ejemplo, pero en el 817, que el legado se reducirá si perjudica la legítima. Pero aquí eso incluye no solamente al legado, sino también a los gastos que se hayan hecho para entregar el legado.
serán válidos, pero no podrán perjudicar la legítima. De manera que, si lo hicieran, entonces podríamos decir que habría que reducir el legado. Y ya para terminar esta primera parte del tema de hoy, vamos a referirnos a un aspecto de derecho hipotecario. Es el artículo, el derecho hipotecario permite que el legado, hay que distinguir entre dos cosas. El legado que aún, en el que solamente estamos en la fase de que hay derecho al legado. Bien, pues en ese caso, como todavía no tenemos la cosa que sea propiedad del legatario, sino que simplemente tiene un derecho a recibir un legado, entonces, como no es un derecho consolidado aún, pues explica que se aplique la técnica de la anotación preventiva. En el artículo 42 de la ley hipotecaria, cuando se dicen los casos en que habrá anotación preventiva, en el apartado 7 se permite la anotación preventiva del legado, que no sea de parte alícuota. Y en el artículo 47 de la ley hipotecaria se permite, y ya se refiere con más detalle, al legado a la anotación preventiva del legado, permitiendo que el legatario de bienes inmuebles determinados o de créditos o pensiones consignados sobre ellos podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva de su derecho al legado, que sólo podrá practicarse sobre los mismos bienes objeto del legado. De manera que si la herencia tiene 5 bienes y hay uno que ha sido objeto de legado, el legatario podrá pedir anotación preventiva en esa finca. En esa finca, pero no las otras. Solamente se puede pedir anotación preventiva sobre la finca que es objeto del legado. Si hay 5 fincas objeto de legado, pues serán las 5 fincas, pero no sobre las fincas que no son objeto de legado. Bien, como la anotación preventiva hace tránsito hacia una situación definitiva, podríamos decir que es un puente hacia la inscripción, pues entonces eso explica que cuando se produzca la entrega efectiva del legado por parte del grabado, entonces se inscribirá ya no habrá derecho al legado, ya habrá propiedad del legado, y en consecuencia se inscribirá el legado a nombre del legatario. Pero todo eso solo a consecuencia de la entrega del legado.